retomando los temas de la segunda unidad de Física para Arquitectura, vamos a trabajar con lo que es la temperatura y expansión térmica para empezar, y luego vamos a pasar a fenómenos de sonido. En general, lo que nosotros vamos a estudiar es cuál es el efecto de la temperatura sobre la materia y después cómo se comporta el sonido cuando interactúa con la materia. Empezaremos con el capítulo 17 de su libro de texto, el Giancoli, y en específico para este capítulo nosotros vamos a trabajar en la parte de temperatura y en la parte de expansión térmica. Comenzando con la parte de termodinámica para definir la temperatura, simplemente en la vida cotidiana lo que nosotros conocemos como temperatura es una medición o un indicador de qué tan frío o qué tan caliente se encuentra un objeto. Para medir la temperatura nosotros tenemos varias escalas. La más conocida o la que nosotros utilizamos, mejor dicho, es la escala Celsius, que también puede ser llamada escala centígrado. También tenemos la escala Fahrenheit. Esta es utilizada un poco más en los Estados Unidos. Y por último también tenemos una escala que le llamamos escala absoluta, llamada Kelvin. La escala Celsius tiene la particularidad de que los dos puntos de ebullición y de congelación del agua son números muy fáciles de recordar, el 0 y el 100. Y el nombre centígrado viene del hecho de que entre el punto de ebullición 100 y el punto de congelación 0 del agua hay 100 grados. La escala Fahrenheit, sin embargo, se define de manera similar, pero el punto de congelación y ebullición se divide en 180 grados. Siendo el punto de congelación 32 y el punto de ebullición sería 180 grados adelante de los 32. Por último, la escala Kelvin, también llamada escala absoluta, es llamada de esta forma porque no tiene temperaturas negativas. La temperatura más fría que podemos tener, negativo 273.15 grados Celsius, se define como el cero. Y a partir de eso solo tendríamos temperaturas positivas. Dependiendo del ejercicio o de cómo nos den los datos o del tema que nosotros estemos trabajando, vamos a querer trabajar con una unidad, Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Por eso aquí a la par nosotros tenemos las fórmulas para convertir entre una temperatura u otra, ¿verdad? Esta primera nos ayuda para pasar cuando tenemos una temperatura en Fahrenheit, pasarla a grados Celsius. La obtención de la segunda fórmula simplemente es un despeje para TF acá. Y con esta tenemos el inverso entonces. Si tenemos una temperatura en Celsius, podemos pasarla a grados Fahrenheit utilizando esta temperatura de acá. La conversión de Kelvin simplemente la tenemos de Celsius a Kelvin. Si nosotros tenemos una temperatura en Celsius, le sumamos 273.15 y obtendríamos lo que es la temperatura en Kelvin. De tal modo de que si yo tengo la temperatura más fría, negativo 273.15, el valor en Kelvin me daría 0 porque le estoy sumando ese mismo valor acá. Posteriormente nosotros vamos a pasar a lo que es la ley cero de la termodinámica. Sin embargo, antes de decir cuál es la ley cero de la termodinámica, y lo más importante para nosotros en este tema es entender qué es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico significa que si dos cuerpos están en contacto térmico a diferentes temperaturas, va a ocurrir una transferencia de calor del objeto más caliente al objeto más frío hasta el punto en el cual los dos tienen la misma temperatura. En ese punto ya no va a haber más transferencia de energía de ninguno de los dos cuerpos en forma de calor. No habrá transferencia de energía por medio de cambios de temperatura. ¿Qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Si un sistema C, como el que tenemos en esta caja, está en contacto térmico con A y B, como podemos ver aquí, C está en contacto con A por medio de un conductor de temperatura y C está en contacto con B por medio del mismo conductor de temperatura. Sin embargo, A y B, como podemos ver, no están en contacto térmico directo porque existe un aislante entre ellos. Pero dice la ley cero entonces, si el sistema C está en contacto con A y B, los sistemas A y B también están en equilibrio entre sí. ¿Qué es lo que sucedería? Como A y C están en contacto térmico, entonces ellos van a buscar llegar al equilibrio térmico. Lo mismo sucederá con C y B. Entonces, si A
está en equilibrio térmico con C y C está en equilibrio térmico con A pesar de que estos dos no están en contacto directo. A y B también llegarán al mismo equilibrio térmico. O sea, la temperatura de los tres objetos o sistemas que están en esta caja sería la misma. Temperatura C igual a temperatura A, temperatura C igual a temperatura B, o sea, temperatura A igual a temperatura B. Luego pasamos a un tema que es un poco más práctico, que todos lo hemos presenciado a pesar de que no es muy observable ante los humanos, lo que es la expansión térmica. Cuando un material o una sustancia se calienta o en su defecto se enfría, el cuerpo tiende a expandirse o contraerse debido a los cambios de temperatura. Los cambios o la expansión o contracción que va a sufrir el cuerpo va a depender de su forma. Nosotros vamos a trabajar más que todo con la parte de expansión lineal, con cuerpos como varillas, como las que se muestran aquí a la derecha. Sin embargo, si no es despreciable alguna de las dimensiones, podríamos tener un caso en el cual la expansión se da de forma superficial o la expansión también se podría dar en forma volumétrica. En el caso de las varillas, la longitud es mucho más larga, o más grande, mejor dicho, que el área transversal de la misma. Entonces la expansión se va a dar en su mayoría, o va a ser mucho más prominente, en la dirección de la longitud. Por eso definimos entonces expansión lineal como el alargamiento o acortamiento de la longitud de un objeto debido a un cambio de temperatura. En este caso lo que nosotros tenemos es una varilla con una longitud original y una varilla con una longitud un poco más grande, lo que significa que esta estaba a una temperatura original y se calentó, pasó a una temperatura mayor. Debido a esto va a haber un cambio de temperatura que nosotros le llamamos delta L, que es nada más y nada menos que la resta entre la longitud final y la longitud original del objeto. Estos cambios se dan debido a la temperatura, ¿cierto? Y hay una forma de cuantificarlo. El cambio de longitud de un objeto se puede cuantificar como la longitud original multiplicada por un coeficiente que le vamos a llamar coeficiente de expansión lineal por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura se define de la misma forma como nosotros definimos el cambio de longitud. El cambio de temperatura, medido en Celsius, porque son temperaturas, es la temperatura final menos la temperatura inicial que tenía el objeto. El coeficiente de expansión lineal alfa es una propiedad específica del material, lo que significa que este es un dato que nosotros vamos a encontrar en tablas. Muchas veces se nos va a decir una barrilla de hierro, por lo tanto, el dato que nos están dando a nosotros se dice en el material que nos están diciendo. Una vez que yo ya sé que la varilla es de hierro, me voy a una de las tablas o a uno de los datos que nos dan en los ejercicios y busco cuál es el coeficiente de expansión de ese material en específico. Esta es una de las formas de escribir la fórmula. Es en especial útil si a mí me dicen cuánto es el cambio de longitud y la longitud inicial, o si a mí me dan, por ejemplo, en un ejemplo o en un ejercicio, que la longitud final de un objeto es 10% más que la longitud original. No me están dando datos específicos, ¿cierto? No me están dando cuál es la longitud inicial ni la longitud final, pero me están dando el cambio porcentual. Entonces yo podría trabajar directamente con esta. En los casos en los cuales a mí me den la longitud final y longitud inicial como datos específicos, yo puedo hacer esta sustitución en esta fórmula y reescribir la fórmula de esta forma. De tal forma que yo tengo la longitud final en términos de la longitud inicial del objeto, el coeficiente de expansión y el cambio de temperatura. Las dos fórmulas son la misma, lo único que hicimos fue una sustitución y el uso de las mismas va a depender de la forma como se me presenten los datos en los ejercicios que vamos a resolver. Esto es todo por la lección de hoy. Posteriormente vamos a estar subiendo ejercicios, tanto de cambios de temperatura, en específico de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit, porque son los que más trabajamos en clase, y
de expansión lineal. Tal vez metemos por ahí un ejercicio de expansión volumétrica, dado que la fórmula es exactamente la misma. Lo único que cambia es que en vez de longitud yo tendría volúmenes y en vez de coeficiente de expansión lineal yo tendría otra letra, beta, que se llama coeficiente de expansión volumétrico. Hasta la próxima.